Excelentísimo presidente de la Comunidad Autónoma de Murcia, excelentísimo presidente de la Asamblea Regional, excelentísima alcaldesa de Cartagena, querido presidente de Repsol, querido presidente del Foro Nueva Murcia, señoras y señores, amigos todos, bienvenidos. El Foro Nueva Murcia llega hoy a Cartagena como lo que es, un lugar de encuentro para el diálogo con unos valores consolidados y diferenciadores que nos hacen ser un referente en la divulgación de la región de Murcia. Nuestro compromiso se centra en conseguir que el Se Dijo en Murcia, hoy, indudablemente hoy, el Se Dijo en Cartagena, sea eso, una referencia informativa de primer orden. Soñamos con un futuro mejor para nuestra región y por ese motivo ponemos todo nuestro esfuerzo en atraer hasta nuestra tierra a ponentes del mayor nivel personal y profesional. Yo siempre les he dicho que los ponentes del foro están bendecidos por el don de la actualidad. Y los hechos lo demuestran. Sucedió con José María Aznar, con Javier Solana, con José Bono, con Esperanza Aguirre, con Miguel Arias Cañete, con Ramón Jáuregui. Como igualmente fueron potentes faros de atracción informativa el comisario europeo Hans, el presidente de la patronal Joan Rosell, Manuel Pizarro, Luis María Ansón, el fiscal general Torres Dulce, el gobernador del Banco de España o, más recientemente, el embajador de Rusia, Yuri Korchagin, a quien, por cierto, también programamos una visita a Cartagena. Y también sucede con el invitado de hoy, con nuestro invitado de hoy. Un nombre y un hombre para la historia de Cartagena. Un hombre que estrena aquí en Cartagena su condición de mejor CEO, con C de Cartagena, europeo del año. Una empresa que es embajadora de esta tierra. Por tanto, nos sentimos muy orgullosos de traer hoy a Cartagena, para el Foro Nueva Murcia, a Antonio Brufau. El acto se va a desarrollar como es habitual en nuestros encuentros. A continuación, les ofrecerá una salutación por parte del Foro, el presidente del Foro, José Luis Mendoza. Posteriormente, la alcaldesa de Cartagena presentará el perfil de nuestro invitado. Posteriormente, nuestro invitado realizará su exposición. Todos ustedes pueden participar después en la misma, puesto que habrá, lógicamente, un turno de preguntas que desarrollará un periodista de la entidad profesional del director de La Verdad, Alberto Aguirre de Garza. Todo ello en la trayectoria, insisto, de sentirnos vinculados a nuestra tierra y comprometidos con nuestros patronos, que son firmas dispuestas al servicio a la región de Murcia. Y permítasenos, en ese aspecto, saludar hoy al Grupo Huertas, a BBVA, a Francisco Aragón, al Ayuntamiento de Cartagena, a COEC y, por supuesto, a este magnífico escenario que hoy nos congrega, que es el Batel. Con ustedes, el presidente del Consejo de Patronos del Foro Nueva Murcia, José Luis Mendoza. Muy buenos días a todos. Excelentísimo señor presidente de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, excelentísima señora alcaldesa de Cartagena, muy querida Pilar, excelentísimo señor presidente de la Asamblea, muy querido Antonio Brufau, presidente de Repsol. Un cordial saludo a todos los asistentes a este foro que hoy pues tenemos la alegría de presentar en Cartagena. Yo me siento feliz, soy de esta tierra y es una alegría poder iniciar el Foro Nueva Murcia, que si Dios quiere continuaremos desarrollando en Cartagena. Esperamos que este foro vaya creciendo en Cartagena también, como también en Lorca y, por supuesto, en Murcia, donde nace. Está prestando un gran servicio a la sociedad murciana, al mundo empresarial, a todos los sectores educativos, sociales, culturales. Yo quiero, en nombre de todos los miembros del patronos del Foro Nueva Murcia, darles mi más sincera bienvenida. Es un regalo tener con nosotros a Antonio Brufau, este gran hombre, este gran profesional, presidente de Repsol y, como ya ha dicho nuestro presidente del Consejo Asesor, mejor CEO del año.
un hombre dotado de una gran capacidad de liderazgo y de gestión empresarial. Ha llegado a colocar a la petrolera española de Repsol entre las más importantes del mundo. Probablemente sea la primera, segunda o tercera de Europa. En el sector energético y del gas es un verdadero líder. Y bueno, la refinería de petróleo de Cartagena podemos decir que en el refino del petróleo, como nos ha indicado su presidente, quizás sea de las más importantes de Europa. Pronto será la mejor. De momento ocupa el tercer lugar. Hoy, por lo tanto, Repsol es un referente mundial en el sector de la exploración de hidrocarburos en todo el mundo. Nada fácil. Cartagena se merece tener una gran empresa como Repsol, que genere riqueza y puestos de trabajo. Algo muy necesario en estos momentos, en los que todos estamos llamados a colaborar. Por eso es muy importante la labor que desarrollamos a través del foro, un foro de debate, de pensamiento, generación de ideas, que puedan fortalecer el mundo empresarial, el sector de la empresa, la regeneración, la creación de empresas que creen puestos de trabajo y riqueza para toda la región de Murcia. Porque lo que beneficia a Cartagena beneficia a toda la región. Y este foro es un gran difusor de la marca Murcia a nivel nacional e internacional. Estamos, por tanto, ante uno de los empresarios más influyentes de España. Confiamos que en esta mañana don Antonio Brufao nos transmita su rica experiencia en el sector, hable del futuro de Repsol en Cartagena como fuente de riqueza para todos los cartageneros y haga un análisis riguroso de un sector estratégico para la economía nacional e internacional. Como ya se ha dicho, nuestra querida alcaldesa Pilar Barreiro va a presentar la biografía de nuestro presidente de Repsol. Muchísimas gracias. Muy buenas tardes, excelentísimo señor presidente de la Comunidad Autónoma, excelentísimo señor presidente de la Asamblea Regional, querido José Luis, presidente del Foro, señor presidente ejecutivo de Repsol, patronos, autoridades, señoras y señores. Como alcaldesa tengo que agradecer al Foro el que hayan decidido trasladar a nuestra ciudad, a Cartagena, una de sus reuniones. Iniciativas como este foro son buenas para fortalecer a la sociedad, porque propician el debate, facilitan la confrontación de opiniones desde una base plural, lo que ayuda a ejercer la crítica desde la responsabilidad y una actitud constructiva. Desde que echó a andar se han escuchado las ideas de empresarios, políticos, pensadores, periodistas, diplomáticos. Sus invitados han aportado opiniones y han compartido sus recetas para construir una sociedad mejor, más fuerte y capaz de afrontar las circunstancias. Hoy estamos en Cartagena para escuchar al presidente ejecutivo de Repsol, Antonio Brufao, a quien tengo el honor de presentar. Un papel que cualquier alcalde en mi posición quisiera desempeñar, porque aquí de Antonio Brufao solo podemos decir cosas buenas. Y no somos los únicos. Como pudimos comprobar hace pocos días y han hecho referencia tanto José Luis como José Antonio, una prestigiosa publicación internacional le reconoció como el mejor CEO del año y a la empresa que dirige mejor compañía energética en 2013. Y yo también me sumo a las felicitaciones. Hace 19 años asumí el gobierno de esta ciudad. Lo hice con una hoja de ruta cuyo trazo principal era la diversificación de la economía. No era un capricho, era una estrategia con la que intenté corregir errores del pasado, como cuando nuestra economía se apoyó solo en el sector industrial y la crisis de los 90 produjo el desmoronamiento del sector y la ciudad cayó en picado.
La diversificación económica pasaba por impulsar el Valle de Escombreras como núcleo industrial, descubrir el patrimonio histórico y cultural como motor de turismo y seguir cuidando del sector agrario. Cartagena ha nacido y crecido durante este tiempo como ciudad turística y este sector ha sido vital para mantener la economía durante el periodo más intenso de la crisis. La agricultura sigue despuntando y el Valle de Escombreras se ha consolidado como el polo industrial de nuestra región y la presencia de Repsol ha sido decisiva para lograr este último objetivo. Gracias a Repsol, Cartagena se ha convertido en la capital energética de España y Antonio Brufau ha sido su gran impulsor. Seguramente muchos de ustedes habrán repasado ya su currículum antes de acudir a este acto, por lo que me van a permitir que dé unas pinceladas de su trayectoria profesional para no repetir datos y fechas que seguramente todos ustedes ya conocen. Mollerusa lo vio nacer en el año 48, un pequeño pueblecito leridano que prosperó por ser lugar de paso para quienes hacían la ruta entre Lérida y Barcelona. Allí creció junto a sus hermanos hasta que los estudios lo llevan a Barcelona, donde en su universidad se licenció en Ciencias Económicas. Amplió su formación con un máster en Economía del Instituto de Estudios Superiores de la Empresa, el prestigioso IES. Su primer trabajo lo consiguió en Arthur Andersen en el 1970. Empezaron en aquel momento 5 personas en la sede de Barcelona y años después eran centenares los empleados. Podemos decir que los años en la auditora fueron su escuela de formación profesional. Se curtió, adquirió conocimientos de gestión que le han ayudado a lo largo de su carrera y estableció contactos con empresarios de peso. Llegó a ser socio a nivel mundial de la auditora desde 1980 hasta 1988, director de su sede en Barcelona y miembro de su consejo asesor a nivel mundial. En el año 1988 la Caixa le hizo una OPA, pero en este caso no era hostil, y su presidente en aquel momento, Josep Vilarasau, le ofreció incorporarse a la entidad financiera como codirector junto a Isidro Fainé. De la mano del banco empieza a introducirse en el sector energético. En julio de 1997 fue nombrado presidente del grupo Gas Natural. Eso fue poco después de visitar Cartagena, que tiene Cartagena, que acompaña a Antonio Brufau en su carrera. Pocos recordarán que acompañó al entonces presidente de Gas Natural, Pedro Durán, gran amante de la arqueología además y gran mecenas. Y lo acompañó para abrir la espita que hizo que el gas natural llegara a los domicilios cartageneros. Fuimos, por cierto, los primeros de toda la región en recibir ese suministro. En un discreto segundo plano, Brufau asistió a ese acto y seguramente no imaginó que Cartagena iba a tener tanto protagonismo en su vida profesional años después. Su labor ejecutiva en la presidencia del grupo la ejerció siendo ya miembro del Consejo de Administración de Repsol. Durante esos años, la petrolera y Gas Natural llegaron a un acuerdo para construir una planta de ciclo combinado para producir electricidad en el Valle de Escombreras. La planta diseñada contemplaba una inversión de 600 millones de euros y su ejecución y titularidad la asumió Gas Natural. La mano de Brufau ya se intuía en este acto. En el año 2004 es nombrado presidente ejecutivo de Repsol. ¿Qué le deben Cartagena y la región de Murcia a Antonio Brufau? Pues le debemos su apuesta sin fisuras para que en Escombreras se construyera la refinería más moderna y avanzada de Europa. La mejor refinería europea está aquí porque Pedro Fernández Frial y él y Antonio Brufau consideraron que había que apostar por lo nuestro, por España y por el crecimiento de nuestro país. Y la decisión se tomó porque prevaleció un criterio sencillo pero de gran valor. Se antepuso la responsabilidad como empresa al interés industrial. No debemos olvidar que la única alternativa que existía para su continuidad en el Valle de Escombreras era la construcción del C10 y hablamos de una empresa que llevaba 60 años con nosotros. Antonio Brufau cree que una empresa debe pensar más allá de sus estrictos intereses empresariales y valorar qué puede hacer en beneficio de su país. Como decía su antecesor en Gas Natural, Pedro Durán, quien fue
el español más sabio en materia de gas. No todos son derechos, las empresas deben contribuir al progreso, decía Pedro Durán. Con esta forma de gobernar la empresa fue capaz de convencer al Consejo de Administración para que en Cartagena se construyera una refinería que conllevaba la inversión industrial más importante de la historia de España. Parece sorprendente, pero la opción de Escombreras se escogió frente a Arabia Saudí, y eso es difícil de entender cuando hablamos de refinar petróleo. Algunos me habrán escuchado la anécdota de cómo recibí la noticia cuando el Consejo de Administración tomó su decisión. Yo me encontraba una tarde repostando en una gasolinera de Repsol, que es verdad, y en ese momento recibí una llamada, la llamada del presidente de la compañía, para comunicarme que habían decidido ampliar el complejo de Cartagena con una nueva refinería que le iba a costar nada menos que la friolera de 3.220 millones de euros. Yo creo que el empleado de la gasolinera no entendió muy bien el motivo de mi amplia sonrisa cuando colgué el teléfono, porque lo que sentía era ganas de gritar y contárselo a alguien. Pero lo que hice fue esperar al día siguiente y se lo conté a mis concejales, que me miraron todos con una absoluta incredulidad. 3.220 millones de euros de inversión en Cartagena. Cuando pocas fechas después había algún debate acerca de una refinería que se iba a instalar en una ciudad pequeña, y me llamó el alcalde de esa ciudad para preguntarme si yo era partidaria de que la refinería de Repsol se hiciera en mi ciudad. Yo no me entusiasmé mucho, porque yo dije, caray, esta es la competencia, así que dije, bueno, tampoco es para tanto, tú tranquilo, ya te llegarán otras inversiones. Pero yo tenía y sabía que esto era definitivo para el despegue industrial de Cartagena. Una vez tomada la decisión, Antonio Brufaus se empleó personalmente para que toda esa inversión siguiera su curso. En los momentos más duros de la crisis, su implicación fue determinante para garantizar su continuidad, porque hubo un serio riesgo de que la situación económica se lo llevara por delante. A él no, a la refinería, aunque a él a veces también. Será por eso que en una reunión que mantuvo con el comité de empresa antes de inaugurar la planta y que la dirección del complejo intuía reivindicativa, los representantes sindicales de los trabajadores sentados a la mesa uno a uno se levantaron para darle las gracias por la construcción del C10, porque ahí estaba su futuro. En ese momento sé que la emoción pudo contigo, Antonio. Ese aprecio tiene que ver en cómo se ha involucrado en este proyecto. Me atrevo a decir que la fábrica de Cartagena es su niña bonita por cómo presume de ella por donde va y a quienes se ha traído hasta aquí para visitarla. Ha hecho un seguimiento continuo de su evolución, visitas constantes de día, de noche. Se ha puesto el traje ignífugo que está obligado a llevar el personal para conocer las tripas de la refinería. Esa actitud nos dice de su discreción y sencillez. Se sienta en los consejos de administración donde se toman las grandes decisiones de la misma manera que recibe las impresiones directas de los trabajadores cuando pone el pie en Escombreras. En este complejo industrial está el futuro de muchas familias, pero también el futuro de Cartagena. No se podría entender el valle sin la presencia de Repsol, de la misma manera que el puerto no sería la primera industria de la región sin la actividad de la petrolera. Su construcción y puesta en funcionamiento es también un ejemplo de colaboración entre compañía privada y las instituciones públicas. Para el Ayuntamiento de Cartagena fue todo un reto. No tenemos inversiones de este calado desde el punto de vista financiero, pero desde el punto de vista técnico de la construcción y los permisos. Para este ayuntamiento, ya digo, para esta administración fue todo un reto y una gran experiencia. Afrontamos la tramitación de cientos de licencias y permisos en una coordinación casi perfecta entre los técnicos del ayuntamiento y los técnicos de Repsol, sin ninguna experiencia sobre el tema. Ahora, si quiere venir a otra inversión de este calibre, puede venir porque nos lo sabemos todo muy bien y lo podemos hacer muy rápido. Aprovecho este atril para animarlo. Hubo un gran entendimiento porque había un gran equipo
profesional integrado por funcionarios, por técnicos, por concejales, por directivos. Se hizo como una empresa para construir y en la empresa estábamos todos. Todos remamos en una única dirección. Paco Vázquez, que está aquí hoy con nosotros, Pepe Luque, que no está hoy, Ángel Crespo, que también son parte de Cartagena, Josu Jon Imaz, gran amigo mío, Begoña Lices, que me ha permitido también, Antonio, volver a tener una intensa amistad con Josu Jon y con Begoña. Ellos conocen bien la coordinación que exigió transformar en realidad un proyecto tan importante y tan complicado. En la actualidad, su viabilidad garantiza trabajo a cientos de ciudadanos, empresas auxiliares y es un gancho para atraer nuevas industrias. Tenemos el ejemplo de Secasol, la planta de lubricantes que ya se encuentra funcionando en pruebas y que, como dice Antonio, tiene una inversión muy pequeña, 250 millones, 300, no tiene importancia. Nosotros nos sentimos muy orgullosos y muy satisfechos de tener la planta. Siguiendo la máxima de devolver a la sociedad lo que la empresa recibe de ella, Antonio Brufao ha contribuido a otra industria emergente y muy potente en nuestra ciudad, la industria del turismo. La colaboración de la Fundación Repsol ha permitido al Ayuntamiento continuar con la excavación del barrio del Foro Romano. Ha sido un apoyo vital para seguir impulsando la máquina del turismo y la cultura. Y gracias a su compromiso seguimos descubriendo nuevos tesoros arqueológicos. Antonio Brufao le une con Cartagena algo más que cuestiones profesionales. Su familia política es de Cartagena y estoy convencida de que esos lazos afectivos han enriquecido su visión de nuestra ciudad. Me consta que le gusta disfrutar de rincones como de Cabo de Palos, sé que le encanta ejercer de abuelo y los langostinos del Mar Menor. Antonio Brufao es un hombre de retos, su trayectoria nos enseña que no le achican las dificultades y debemos reconocerle que ha peleado por mantener la esencia española de la empresa a la que representa. No ha sido una tarea fácil porque la energía es uno de los recursos que mueve el mundo y define las estrategias de los grandes potenciales mundiales. Debemos, por tanto, agradecerte que España tenga en el sector energético una gran empresa que representa en muchos lugares del mundo los intereses de nuestro país. El día que se inauguró la plaza que lleva su nombre, situada a las puertas de la empresa, porque él me dijo una vez de broma, en mi pueblo no tengo una calle. Y yo le dije, pues en Cartagena tendrás una plaza. Y él creyó que yo se lo estaba diciendo de broma. Y cuando llamamos para decir que vamos a poner la placa en la plaza, Antonio no quería. Pero yo creo que ha sido lo menos que podíamos hacer. Y yo sabía además que le hacía ilusión. Y tiene una plaza preciosa en la entrada a la refinería que se llama Plaza Antonio Brufao. Creo que era el mejor sitio. El día que se inauguró esa plaza, como digo, le escuché decir que Repsol le debe a Cartagena todo y que Cartagena le debía muy poco, permitirles trabajar. Somos nosotros quienes agradecemos que Repsol confíe y crea confiar en las posibilidades de una ciudad como la nuestra. Y ahora llega el momento de escuchar al gran empresario y sobre todo a la gran persona que tenemos hoy la suerte de tener aquí para darnos su sabiduría y su conocimiento. Muchas gracias, Antonio Brufao. Bienvenido. Bueno, excelentísimas autoridades, alcaldesa, amigos todos, para mí es un auténtico placer estar aquí. Hoy se han dicho muchas cosas sobre Antonio Brufao, borrarlas y poner Repsol. Es decir, yo no sería nadie si detrás mío no estuviese un grupo de personas tan importante como las que forman parte del grupo Repsol, ¿no?
La alcaldesa ha exagerado en todo, menos en una cosa, que mi pueblo es grande, que es Mollerusa, y además que no es un pueblecito, sino que es un pueblo de 15.000 habitantes que pretendemos, pues de alguna forma, que igual que Cartagena, crecer y hacerlo bien, ¿no? Antes de entrar en la charla, también decir que para mí Cartagena, para Repsol y para Gas Natural, porque al final uno no es nadie sin lo que representa, es un sitio en donde básicamente nos hemos encontrado en el mundo ideal, en la relación público-privada perfecta. Me acuerdo en mi época de Gas Natural, con la comunidad, con todas las discusiones y las reflexiones que hacíamos, en la época de iniciar la refinería, todo lo que ha sido, tanto la comunidad como el ayuntamiento, siempre positivo, siempre andando, ver cómo se podían hacer las cosas mejor. Y esto, lamentablemente, no es extrapolable a todo el mundo. Es decir, en Cartagena y en Murcia nosotros nos hemos encontrado con un entorno absolutamente cariñoso y amigable para hacer las cosas, al margen de la inversión que uno haga, ¿no? Y siempre con buenas caras, siempre con la actitud que decía la alcaldesa, decir, bueno, dime cómo hacerlo, bueno, ya hemos aprendido ahora de cómo hacerlo mejor. Y yo creo que este es el mejor exponente de cómo una empresa y su sociedad o su entorno pues tienen que trabajar, ¿no? Bien, no tenemos mucho tiempo, pero yo tendría muchas cosas que decir para hablar del tópico de la conferencia de hoy, ¿no? Es decir, yo pretendía o pretendo, pues en cierta medida, trasladarles ideas, que no grandes reflexiones, pues puesto que hay que comer y no tenemos mucho tiempo, sobre qué va a pasar en el sector energético en este siglo XXI. ¿Qué tipo de temas preocupan al sector y a los políticos que hoy dirigen el destino del mundo? Y también qué le pasa a España y cómo juega Cartagena dentro de esta España, ¿no? Obviamente, en este siglo XXI ya llevamos pues, una década y media y ya podemos reflexionar sobre lo que va a pasar en el ejercicio, ¿no? en este siglo. ¿Cuáles son las variables del problema y qué cuestiones hoy son importantes, ¿no? La primera es, ¿el siglo XXI va a representar un crecimiento del consumo energético, sí o no? ¿La energía va a continuar creciendo, sí o no? Y aquí hay variables pues, que van a afectar a nuestro modelo energético en el mundo y también en España. Variables de tipo demográfico, variables de tipo tecnológico, qué tecnologías van a aparecer más pronto que tarde o más tarde que pronto en el sector, cuáles son los costes y la competitividad de las distintas fuentes energéticas que vamos a tener y cómo vamos a enfrentar los factores geopolíticos que hoy tiene el mundo y que a lo largo de este siglo previsiblemente va a tener el mundo. Es obvio que si lo miramos solo desde un punto de vista cuantitativo, seguro que ustedes todos saben que desde el año 1800 a hoy la población del mundo se ha multiplicado por 7. Y si lo miramos a una expectativa del año 2045, la población del mundo desde el 1800 se habrá multiplicado por 9. Esto significa que hoy somos 7.300 millones de personas. Y lo más relevante de estos 7.300 millones de personas es que una parte muy importante, gracias a Dios, pasa de ser pobre a ser medio o alta o altamente rica. Es decir, la clase media en el mundo hoy, estamos hablando de 1.800 millones de personas y en el horizonte del año 2035-40 podemos estar hablando de cerca de 5.000 millones de personas. ¿Esto es relevante para el consumo de energía? Pues sin lugar a dudas, porque quien consume energía es precisamente la gente con un cierto nivel de bienestar. Y por tanto, en el mundo, mirando lo que puede pasar en los próximos 40 o 50 años, si el mundo va a crecer a tasas del 3% como media en el mundo a lo largo de este periodo, pues habrá que pensar que la energía va a crecer del orden de un 1-1,5%. No existe una correlación directa como pasaba hace 10 años, porque entre otras cosas la eficiencia energética, la tecnología, la responsabilidad de los consumidores hace que se consuma menos energía. Pero sí es previsible creer que en el año 2035 la energía que consumimos hoy habrá aumentado en un 35%. Y a partir de aquí, la reflexión que nos tenemos que hacer es decir, bueno, y si esto es así, ¿existen suficientes fuentes de energía para continuar creciendo y continuar entregando con seguridad de suministro y competitividad de costes esta energía a la sociedad que la demanda? Y la respuesta, sin lugar a dudas, que sí. Evidentemente, ello nos lleva a la primera de las reflexiones que quería hacer, que en los próximos 40 o 50 años todas las energías de las cuales dispone el mundo hoy serán necesarias, aquellas que tienen su origen fósil y aquellas que tienen su origen renovable o aquellas que de alguna forma hoy todavía no podemos anticipar. Pero previsiblemente los gestores políticos hoy, cuando
cuestionan la agenda política visualizan que en el año 2035 el petróleo, el gas y el carbón, que son los combustibles fósiles, van a perder algo de influencia, pero allí van a estar, van a tener del orden del 70% de peso en la balanza de energía primaria consumida, y las renovables, que hoy tienen un 20%, pasarán a un 30%, que es un esfuerzo enorme si tenemos en cuenta el crecimiento en conjunto del mercado. Por tanto, la primera reflexión es decir, bueno, pues si esto es así y todas las energías son necesarias, ¿qué le pasa a los combustibles fósiles, que por su origen son no renovables? Si lo miramos desde la óptica del petróleo y el gas natural, pues podemos ver que las cosas están cambiando de una forma muy acelerada. En petróleo, el año pasado consumimos del orden de 90 millones de barriles. En el año 2035, hablo en términos día, 90 millones de barriles día, ¿no? La refinería de Cartagena, para que tengan una idea ustedes, procesa cada día 220.000 barriles. Bueno, pues si en el año 2012 el consumo de petróleo fue de 90 millones de barriles al día, en el año 2035 este consumo será de algo superior a 100 millones de barriles. Y en gas natural pasa más de lo mismo y más todavía. La pregunta que nos tenemos que hacer es, ¿las industrias petroleras serán capaces de entregar al mundo esta energía? Es decir, ¿seremos capaces de encontrar, descubrir, producir tantos barriles como los que el mundo va a demandar? Obviamente, intentaré explicar luego que la respuesta va a ser que sí. Ahora bien, el reto no es fácil, puesto que ustedes tienen que saber que en la producción actual de los campos que hoy el mundo está produciendo, declinan a unas tasas del 5%. Es decir, que un campo hoy que tiene Repsol produciendo, imagínense en Brasil, cada año nos declina un 5%, es decir, cae la producción un 5%. Y, por tanto, tenemos que ser capaces de no solo reponer el incremento, es decir, no solo suministrar más petróleo para darle respuesta al incremento, sino al mismo tiempo sustituir el declino de los campos. Esto significa que en el año 2030, de los 100 millones de barriles, 50 hoy todavía no los conocemos. Hay que descubrirlos, hay que perforar, hay que buscar en zonas complejas, etcétera, puesto que no tenemos hoy idea de dónde pueden estar. ¿Dónde estarán, no obstante? Ya lo estamos viendo y el debate que hay sobre el fracking hoy. Estarán, gracias a la tecnología, en zonas muy frontera, estarán en aguas ultraprofundas. Por ejemplo, nosotros en estos momentos estamos perforando en el Golfo de México a 11 kilómetros de profundidad. A 3 kilómetros de agua y a 8 de subsuelo. Ustedes se pueden imaginar lo que significa esto. La famosa exploración de Canarias, estaremos hablando de una exploración de riesgo menor, que son como 5 o 6 kilómetros de profundidad. Pero la tecnología ahí te permite avanzar tanto como ir hasta distancias de este orden de 15, 12, 13 kilómetros de profundidad y luego hacer pozos horizontales de 1 o 2 kilómetros a 11 kilómetros de profundidad. Con tanto, la tecnología nos va a permitir, de alguna forma, dar respuesta a esta demanda. ¿Qué otras cosas nos pueden permitir la respuesta a demanda? Trabajar en todo aquello que es no convencional, en técnicas que son diferentes. Ustedes habrán oído hablar muchas veces del famoso fracking, que básicamente el fracking simplemente significa producir con estimulación hidráulica, cosa que ya hemos venido haciendo, pero con un pozo horizontal y estimulación hidráulica buscar objetivos que hasta ahora se hacían difíciles de conseguir. Bien, el fracking, como luego intentaré explicar, va a poner al mundo patas arriba, geopolíticamente hablando. Bien, ¿qué desafíos tiene hoy la industria en nuestro sector? Hay 7 u 8 que voy a ir muy rápidos, ¿no? Primero, el impacto de los no convencionales, el impacto del fracking. Piensen ustedes que hasta hace 10 años se decía que en el campo del petróleo podríamos llegar a que en el horizonte del año 2020 ya no hubiese más capacidad de producir, que la producción empezaría a declinar. Es aquello que se llamaba el peak oil. Hoy nadie está hablando de esto. Hace 10 años nosotros teníamos conocidos 2 billones españoles de barriles de petróleo y hoy, en estos momentos, se estiman en 6 billones españoles los barriles. Es decir, que en 10 años la tecnología ha permitido ampliar o multiplicar por 3 la cantidad de barriles que hoy el mundo puede entregar, obviamente con inversión, mucha inversión, etcétera, a lo largo de los tiempos al mundo. Esto da que la vida media, basada en la producción de este año, de las reservas de petróleo es de cerca de 200 años.
En el gas, extrapolar esto es del orden de 250 millones. Por tanto, piensen ustedes que en el caso de los recursos convencionales, digamos, de los basados en los combustibles fósiles, pues básicamente el límite no se conoce. Y a mayor precio del coste, al mayor precio por barril o equivalente de petróleo o de petróleo directamente, mayor capacidad para descubrir más, porque la tecnología no tiene barreras. Obviamente, cuando hablamos de los recursos no convencionales y del fracking, me permitirán hacer alguna reflexión sobre lo que está pasando en el mundo en estos momentos. En estos momentos, la producción a través de la fracturación hidráulica básicamente está sucediendo en Estados Unidos, en donde Estados Unidos ha pasado de ser un importador neto de gas natural. Estados Unidos tiene o tenía en construcción plantas como la que tenemos aquí en Cartagena, pues del orden de 30 o 40, y hoy están todas paradas, porque ya no entra gas en Estados Unidos, puesto que Estados Unidos ha pasado de ser un importador neto de gas, por tanto, dependiendo de una forma brutal de lo que pasase en el mundo, en Oriente Medio, etcétera, etcétera, y hoy Estados Unidos produce para exportar. Y esta es la consecuencia del uso de estas nuevas tecnologías que de alguna forma están cuestionadas en Europa, o en Asia o en otros países, pero no cuestionadas en Estados Unidos. Lo mismo pasa con el petróleo. Estados Unidos no dejará de ser autosuficiente en petróleo, porque todavía entre Estados Unidos y Canadá van a consumir más que lo que son capaces de producir, pero están acortando la brecha entre oferta y demanda. Esto, al final, ¿a qué conclusión nos lleva? Que el guardián del mundo ha dejado de ser guardián del mundo. Aquel país que estaba preocupado por la estabilidad en Oriente Medio, aquel país que estaba preocupado porque el norte de África no tuviese problemas, que en Irak, pues gracias a aquel conflicto, pues se remontase la producción, hoy ya no tiene interés, porque ella misma se satisface sola, con algún matiz con el petróleo, ¿no? Por tanto, hay un cambio de guardianes del orden, hay un cambio porque ahora, si no es Estados Unidos quien pone la seguridad en Oriente Medio, le toca a Europa, le toca a China, le toca a Asia. Y esto, en el coste por barril, es muy alto, no en el coste por barril, sino en el presupuesto de defensa. Estados Unidos ha reducido a la mitad su presupuesto de defensa en relación al Producto Interior Bruto, y es porque ya no tiene interés, o no tiene tanto interés, en proteger las zonas más calientes del planeta, como son Oriente Medio, como es el Estrecho de Hormuz, como es Malaca, como es el norte de África, etcétera, etcétera. ¿Esto dónde nos lleva? Nos lleva a que desde un punto de vista industrial la competitividad americana está mejorando mucho frente a la competitividad europea, puesto que Estados Unidos, al no tener que pagar primero por la seguridad de suministro, segundo, al poder producir a unos costes muy eficientes porque lo producen en casa, lleva a que el coste del gas natural, por ejemplo, es una tercera, una cuarta parte del coste que paga en Europa, y el coste del petróleo es bastante inferior al coste que pagamos en el resto del mundo. Y ya no digo el coste de seguridad de suministro, que es el coste militar. Por tanto, Europa debe hacer una reflexión muy profunda sobre dónde queremos ir. Por ejemplo, hablamos del refino. El refino es un sector muy intensivo en consumo de energía. La industria química es un sector muy intensivo en consumo de energía. La industria papelera exactamente igual. Todas estas industrias intensivas en consumo de energía hoy tienen una desventaja brutal en relación con Estados Unidos. Y por tanto se está produciendo una deslocalización de empresas europeas no hacia Asia en estos momentos, sino hacia Estados Unidos, porque se sabe que en Estados Unidos en los próximos 20-25 años dispondrá de una energía autosuficiente tanto en petróleo como en gas natural, y por tanto esto le da una ventaja competitiva que Europa las está viendo, pero las está dejando pasar. Si a esto le trasladáis la consecuencia del CO2, Estados Unidos ha dejado de consumir carbón y lo está exportando todo a la China y a Europa. ¿Qué pasa con esto? Que Estados Unidos hoy será el primer adalid en la defensa de las emisiones de CO2, cuando hace 4 días no lo era. Por tanto, está trasladando la factura de las emisiones de CO2 hacia otros países, desligándose Estados Unidos, puesto que ya no va a ser consumidor o no va a ser emisor de este tipo de partículas al ambiente. De hecho, en los próximos 30 años se estima que Estados Unidos decaigan las emisiones de CO2 a la atmósfera por Estados Unidos aproximadamente en un 40%. Con lo cual, este es un gran dilema que va a poner en desbalance los distintos países y a los cuales
Europa le tiene que dar respuesta a través de cambios en la legislación, a través de una sensibilidad medioambiental más sensata. En Estados Unidos, cuando se regula desde un punto de vista técnico, primero se pone normativa técnica y luego viene la normativa medioambiental. En Europa, lamentablemente, ponemos la normativa medioambiental y luego, en todo caso, la normativa técnica. Y se produce un desequilibrio muy fuerte en donde los proyectos no avanzan si de alguna forma la parte medioambiental supera la parte técnica, ¿no? Bien, pues esto es, de alguna forma, lo que llamaríamos las implicaciones de los nuevos recursos no convencionales en el mundo. Esto lleva, y lo habréis visto en la prensa, a que China, por ejemplo, está cogiendo un protagonismo de liderazgo en todo Oriente Medio. Es decir, quien está negociando hoy lo que está pasando en Siria, o lo que está pasando en Irak, o lo que puede pasar en el norte de África, etcétera, es más China que Estados Unidos. Estados Unidos está cogiendo un papel mucho más retrasado, ¿no? ¿Por qué? Pues porque les interesa a países grandes consumidores pues tener la seguridad de suministro, o hay estabilidad en estas zonas de conflicto, y lamentablemente el petróleo y el crudo, salvo en Estados Unidos, están en zonas de conflicto, en zonas calientes, pues básicamente pues podéis ver que el escenario no es muy optimista para los que estamos aquí, ¿no? Un tercer punto que como os decía antes es esta reflexión que hacía la industria y que se hacían los políticos sobre si es tan perentorio cambiar de combustible fósil a combustible renovable, o fuente renovable, precisamente porque no hay combustible fósil, el peak oil. Hoy los más sensatos no hablan de peak oil de oferta, es decir, oferta que no se puede entregar. En todo caso, las reflexiones, no habrá un peak oil de demanda, es decir, que la demanda ya no crezca tanto como se podía prever crecer como consecuencia de otras fuentes alternativas. Obviamente, la respuesta es muy fácil, es decir, lo lógico es que se vayan combinando las distintas fuentes de energía en función, por un lado, de la tecnología, a la cual me referiré luego, por otro lado, de los costes y por otro lado, de la accesibilidad. Y todo ello enmarcado en competitividad y seguridad de suministro para el país, ¿no? Todo lo que digo puede ser cierto, puede no serlo, en función del rol que jueguen las compañías públicas. También es un fenómeno nuevo en esta industria, del cual nos vamos a tener que enfrentar en los próximos tiempos. Hace 10 años, las compañías internacionales como Repsol, las llamadas IOCs, International Oil Companies, teníamos aproximadamente el 80% de todo. El 80% de las reservas, el 80% de la producción, lo teníamos todo. Hoy esta situación ha cambiado. Hoy las compañías públicas nacionales son las que tienen el 80%, porque básicamente o bien han expulsado a las compañías internacionales o han cogido el protagonismo a la hora de acabar las concesiones, etcétera, para tomar el rol protagonista. Y esto no es irrelevante. Hay que pensar que de los mayores productores del mundo, 6 son compañías públicas. De los 10 mayores productores del mundo, 6 son compañías públicas, como Sinopec, como PetroChina, etcétera, etcétera. Y estas actúan como compañías internacionales, porque, para que tengáis una idea, las compañías chinas están en todo el mundo y, fundamentalmente, por ejemplo, hay una compañía como Sinopec que está en 32 países, que está actuando como Repsol o como la Exxon. Más como la Exxon, porque son más grandes que nosotros, pero esto tienen un protagonismo que responden al dictado de compañía pública, de país público, que no sigue estrictamente los criterios del capitalismo que nosotros conocemos, del capitalismo social, sino otro tipo de respuestas, ¿no? Por lo tanto, también la actuación de este binomio público-privado, compañías públicas, compañías privadas, puede cambiar un poquito el escenario de lo que estoy hablando, ¿no? Obviamente, el papel de China es incuestionable, es decir, China es el mayor consumidor de materias primas, mayor consumidor de petróleo. Dentro de 10 años China consumirá el 80% más de petróleo que consume Estados Unidos, lo cual son cifras astronómicas, y obviamente China tiene que procurar su seguridad de suministro, porque su modelo económico pasa por garantizar su seguridad de suministro. Por tanto, ello le presenta a su vez debilidades, pero al mismo tiempo oportunidades. Y no es casualidad que las grandes compañías chinas, como os decía, estén en todo el mundo y tengan una labor muy protagonista. Ahora, es evidente que si China continúa con su senda de progreso, en los próximos años aproximadamente 650 millones de personas en China saldrán del nivel de pobreza a pasar al nivel de bienestar. Y esto significa consumo
por todos lados, consumo de gas natural, consumo de carbón, consumo de petróleo, consumo de materias primas, consumo de energía, etcétera. A la vez que esta es una oportunidad para China y una gran oportunidad para ellos estar en el mundo, también es una gran debilidad para China, porque tienen unos problemas medioambientales muy fuertes, consecuencia, por ejemplo, del uso del carbono. Ahora, China está, como os decía antes, en todos los conflictos geopolíticos en estos momentos, en todas las zonas calientes, China está liderando el problema y la solución. Otro tema es lo que está pasando con Ucrania y Rusia, ¿no? Al margen de cuestiones políticas, al margen de que Europa tiene que pensar cómo está gestionando la política Ucrania, así como Polonia ha multiplicado por 4 su nivel de riqueza desde que se independizó de Rusia en el año 90-91, Ucrania está exactamente igual. Los niveles de corrupción son muy altos, etcétera, etcétera, que no entraré en esto porque no me toca. Ahora, Ucrania pone de manifiesto la inconsistencia del modelo europeo de seguridad de suministro. O sea, por Ucrania pasa una parte importante del gas que va a Alemania, que va a Finlandia, el 100% del gas que va a Finlandia pasa por Ucrania, y pasa mucho gas que va a las antiguas repúblicas de la Unión Soviética. Esto, si creemos en una Europa segura, lo que no puede ser Europa es tener una dependencia de un solo país proveedor y además dependencia por gasoducto, como es el caso de Rusia. Igual que para Rusia tampoco les es bueno tener solo un cliente que se llama Europa. Por esto ha firmado un acuerdo con China, etcétera, etcétera, de mucha importancia, ¿no? Por tanto, en la crisis de Rusia con Europa pone de manifiesto que hay que trabajar en 2 frentes, que no se están trabajando hoy. En primer lugar, desde un punto de vista interno, Europa tiene que hacer una política internacional unida, una política energética única. Es la única de las políticas europeas que no es única. Cada país toma sus propias decisiones, sus modelos energéticos, su objetivo de renovables y no renovables, etcétera. Obviamente, cuando se habla de Europa, lo que hay que hacer es pensar en las interconexiones. Parece hoy de otro mundo que el gasoducto que pasa por aquí no llega a Francia. Es que es de otro mundo. Sobre todo cuando Francia está consumiendo gas ruso. Entonces, no sería razonable pensar que las conexiones entre la península ibérica, en el caso del gas, sean irrelevantes y en el caso eléctrico no lleguen ni al 3% de la capacidad instalada, cuando Europa dice que tienen que ser el 10%, pero no se preocupa nadie de que esto sea una realidad y, por tanto, lo estamos pagando o lo podemos pagar. Nosotros podemos pensar, bueno, la crisis Alemania, que a Alemania le cueste más el gas o no tenga gas, no nos afecta. Claro que nos afecta, porque Alemania es nuestro mercado privilegiado. Las exportaciones españolas van a Alemania, no van a otro sitio, también van a Francia. O sea, que le vaya bien a Europa es una prioridad nuestra. Que estemos interconectados con Argelia por el sur, con Rusia por el norte, con plantas de regasificación entre España y Europa, etcétera, etcétera, pues esto es lo que se necesita, ¿no? Obviamente, cuando tú ves debates tan pueriles, si me permiten la expresión, sobre si explorar en Canarias o si el fracking es un tabú, porque el fracking, nadie entiende lo que es el fracking cuando habla, pero el fracking es simplemente, como les diga algo, una tecnología absolutamente probada, segura, etcétera, etcétera. Cuando tú miras y ves que el debate político no va al debate técnico o el debate social no va al debate técnico, pues Europa no está construyendo su futuro, todo lo contrario. Obviamente, una definición sobre las renovables. Los objetivos de renovables tienen que ser sensatos, ambiciosos y competitivos. Europa no tiene objetivos sobre renovables, sí tiene aquí el famoso 20-20-20, pero que exactamente no saben cómo trasladarlo en la realidad, ¿no? Desde el punto de vista del frente externo, España es un modelo de sistema energético. Llegamos tarde a la modernidad, pero nos incorporamos muy bien. Ustedes piensen que en España hay 7 plantas de regasificación. ¿Qué significa la planta de regasificación que hay aquí? Pues que el gas no lo traemos de Rusia, el gas lo traemos de Nigeria, de Qatar, de donde sea, de donde esté, de Estados Unidos. Entonces, cuando hay plantas de regasificación en un modelo como el español, es caro, porque no está conectado a Europa, porque trabajan a menos capacidad, pero es el más seguro del mundo, porque no dependes de un solo proveedor. El 50% todavía viene de Argelia, pero el resto, y más, puede venir siempre en condiciones muy rápidas, muy agresivas, cubriendo, taponando todos los acuerdos o todos los conflictos que puedan producirse. Obviamente, cuando en Europa el debate es construir gasoductos que vuelven a pasar por Rusia, es que alguien no tiene claro lo que queremos. Es
Es decir, el famoso Nabucco es un gasoducto que de alguna forma atraviesa y depende de Rusia. Y dices, oiga, lo tenemos que construir. Afortunadamente se ha dicho que no. Pero ¿no sería mejor construir otros gasoductos que no pasasen necesariamente por el área de influencia de Rusia? Bueno, pues el debate, estamos en este debate todavía. Y dices, oiga, sí que hay muy buena relación con Rusia y tiene que haberla. Y es un gran proveedor. Pero no puede ser el único proveedor. No puede ser que 1000 empresas europeas vayan a negociar con Gazprom. Es que Gazprom es una empresa y los europeos somos 1000 que vamos allá uno detrás de otro a que se nos esquilme. Sería mejor que Europa tuviese una política de aprovisionamiento uniforme y luego que Europa subastase lo que tenga que hacer para ser competitivos. Pero es evidente que la fuerza de Europa no se consigue troceando nuestras capacidades, sino uniendo nuestras capacidades. Y en esto, pues Europa no es exactamente un modelo. Por tanto, yo creo que desde un punto de vista de lo que está pasando con Rusia, España está al margen de ello, absolutamente al margen, estamos muy bien protegidos, nuestros mercados económicos no están al margen, pueden sufrir en invierno más que en verano, pero que de alguna forma esto lo que tiene que hacer es replantear todas las políticas energéticas. Afortunadamente ahora vamos a tener un comisario de energía que es muy listo, muy conocedor del sector y además español, que es Arias Cañete. Yo creo que esta es una de las grandes noticias. No sé si a él le gusta o no esta comisaría, pero yo les puedo garantizar que a los que somos del sector nos encanta tener a un comisario español de la capacidad técnica e intelectual de Arias Cañete, ¿no? Otro aspecto que preocupa es la sostenibilidad. Es verdad que nosotros, si realmente en este siglo no se ve ningún cambio sustancial en la matriz energética, hay que empezar a preocuparse del calentamiento global del planeta, porque es evidente que los combustibles fósiles, el petróleo, el gas, etcétera, son los máximos emisores de CO2. Por tanto, el mundo tiene que reflexionar. No hay alternativa a los combustibles fósiles mayor, hay alternativa que va a avanzar en el tiempo, pero no la hay mayor a lo largo de este siglo. Por tanto, habrá que hacer políticas muy agresivas de contención de las emisiones de CO2. Y aquí hay que hacer reflexiones un poquito patalayana. Es decir, si nos empecinamos en descubrir el mundo, no lo vamos a hacer. Ahora, si yo les digo a ustedes que el 70% de las emisiones de CO2 en países de la OCDE lo hacemos nosotros, no las industrias, lo hacemos los ciudadanos, a través de hábitos de consumo equivocados, a través de hábitos de consumo que no tienen sensibilidad para ahorrar energía o para tener útiles o aparatos que consumen energía más eficientes, pues empezaremos a ver que la solución está en nosotros mismos, al margen de todas las otras políticas. Por tanto, la eficiencia energética, el menor consumo de energía de cada uno de nosotros, el ser más racionales a la hora de utilizar los hábitos de consumo que sean sensatos, es lo mejor que le puede pasar a la sociedad avanzada, porque así reduciremos las emisiones de CO2. Obviamente con esto, que es un discurso muy patalayana, pero es la realidad, a esto hay que sumarle la potenciación de la fusión nuclear, la potenciación del secuestro y captura del CO2, etcétera, etcétera. Pero esto toma muchos años y tecnológicamente todavía no estamos ni al inicio de la fase de investigación. Estamos en una investigación muy básica, por tanto, nos corresponde a nosotros no consumir tanta energía y tiro piedras en mi tejado. Mi sugerencia es no consumáis ni gasolina, ni diésel, ni gas natural, ni electricidad, ni nada, si es posible. Porque la mejor eficiencia energética es aquella energía que no se consume. ¿Cómo estamos tecnológicamente? ¿Dónde está el estado de la cuestión? Porque claro, esto de aquí parece una visión muy inmovilista la que os doy, pues no. Es evidente que el mundo va a ir a ser mucho más intensivo en la electrificación. Y para ser muy intensivo en la electrificación y para que esto pese en la matriz final de energía, de consumo de energía, el transporte tiene que estar sustentado total o en parte en la electricidad. Para esto llegará mucho tiempo. Es evidente que hay que avanzar mucho en las baterías, hay que avanzar mucho en los supercondensadores, hay que avanzar en un modelo de híbridos, hay que avanzar en un modelo de coches con menos peso, pero luego aparecen los equilibrios, ¿no? Porque dices, hombre, yo esto lo he discutido mucho con fabricantes de automóviles, de no, es que mire, es que si yo consigo un coche que en lugar de pesarme 1000 kilos me pese 600 o 700, que es cuando un coche eléctrico es necesariamente viable,
A los 700, con el motor de combustión actual, lo meto en 2 litros por cada 100 kilómetros, con lo cual ya competitivamente vuelve a ser más competitivo la energía basada en los combustibles fósiles que la energía basada en la electricidad. Por tanto, al final va a ser una regla en donde tecnología por un lado, costes por otro y competitividad por otro van a marcar la situación. Ahora, lo que sí es previsible es que en el medio plazo, como os decía antes, los combustibles fósiles continúen teniendo un peso brutal en la matriz energética primaria y lo que hay que hacer es ir modulándolo y que todo el incremento, a ser posible, venga precisamente de otras energías. La generación distribuida, la biología sintética. Nosotros estamos trabajando en Harvard, en la Universidad de Harvard, con un científico español, con una cátedra que básicamente pretende, lo simplificaré, pretende trabajar a través de componentes o conceptos de ingeniería y, por tanto, fórmulas matemáticas en el comportamiento de productos químicos o de seres que tienen base química para producir lo que nosotros queremos. Esto está en una investigación enormemente básica, pero fíjense que significa avanzar en cambiar el comportamiento de los seres vivos, no los humanos, las plantas. Obviamente, todo lo que sean técnicas de tecnología avanzada en computación, es decir, cómo aproximamos el talento a las máquinas para que sean más eficientes unas a otras, cómo se transforma el CO2, etcétera, etcétera. En nuestro centro de investigación, nosotros, por ejemplo, estamos regando los olivos con CO2 y estamos investigando cuál es el impacto en el olivo de utilizar una materia que secuestra el CO2, que es un agua carbonada, es decir, agua con bichí. Por tanto, como conclusión, antes de entrar en Cartagena, la conclusión es que todo va a continuar parecido, pero puede cambiar bruscamente si tecnológicamente se produce un cambio brusco. Pero si todo continúa parecido, que es lo previsible en base al estado de la cuestión hoy, el mundo tiene que ser muy sensible para garantizar la seguridad de suministro en donde unos han salido y entran otros, la competitividad de las fuentes de energía, es decir, los costes, porque si no las empresas van a quedar, las empresas sobre todo que somos intensivos en consumo de energía y no estamos en Estados Unidos, vamos a quedar fuera de competitividad y sin lugar a dudas en la sostenibilidad. Es decir, nosotros no podemos, lo decía la alcaldesa, la refinería de Cartagena es si no la mejor refinería de Europa en emisiones de CO2. Cada día estamos batiendo la reducción de emisiones de CO2 que la gente nuestra está poniendo en la refinería de Cartagena. Y esto es modélico. Si la comparamos con otra refinería europea, pues bueno, de 10 a 1. Bien, esto es nuestra responsabilidad como empresarios, ¿no? Y la responsabilidad de otros. ¿Qué le pasa a España? Obviamente, como digo, ¿qué le pasa a Europa? Pues ya lo hemos dicho, ¿no? En Europa la factura por importar combustibles es de 1.000 millones de euros al día. Está la factura europea, lo cual es una barbaridad. Todo lo que hagamos para reducir esta factura, mejor que mejor. Y todo lo que hagamos para garantizar que tengamos factura, es decir, que haya energía que permita continuar insuflando crecimiento, pues también mejor que mejor. Ahora, es evidente que en Europa, si tuviésemos que resumir, la energía es enormemente cara, comparada con otros países, comparada también con la China, que no tienen tanta sensibilidad medioambiental, que en Europa no tiene, como les decía antes, interconexiones que nos hagan una política energética un área, una isla energética una, que no somos capaces de distinguir entre competencia por dispersión y competitividad. Es a veces mucho mejor la competitividad que la competencia, porque luego ya vendrán las autoridades para garantizar la competencia. Pero primero que todo hay que ser competitivo, y la industria española, la industria europea tiene que ser competitiva. Y creo que corremos un riesgo, y lo estoy viendo a 5 años vista, de perder una competitividad muy fuerte como consecuencia, ya no solo de los costes laborales y de la poca o de la escasa inversión en I+D que se está haciendo, que se hace mucha, pero no sé si han leído ustedes que hace 2 semanas aparecía que la China ya supera a Europa en I+D. La China supera a Europa en I+D, supera a Europa en el coste de los insumos laborales, porque tienen unos costes laborales mucho menores, supera a Europa en efectividad. Bueno, ¿qué nos va a quedar a nosotros para competir? Por tanto, yo creo que tenemos un gran reto en Europa, ¿no? Cartagena nos tiene que ayudar y nos ayuda, sin lugar a dudas. Lo decía la alcaldesa, que nosotros como Repsol estemos en Cartagena, para nosotros es un gran activo. Y obviamente nosotros le debemos mucho más a Cartagena y a Murcia
que lo que nos puede recordar que no de ver Cartagena y Murcia. Cartagena para nosotros fue un emblema junto a Puerto Llano de refinería. Allí se hizo la Gran Repsol, que hoy es reconocida internacionalmente en el campo del refino, se hizo en Puerto Llano, se hizo en Cartagena. Obviamente Cartagena necesitaba cambios, ya no hablando de gas natural, que también, pero necesitaba cambios. El debate era, cerramos Cartagena o la ponemos a primer nivel europeo. La gente de Repsol, presionada por la alcaldesa, porque ella no lo dice, pero fue así, decidimos apostar por Cartagena. Nos parecía que valía la pena, e insisto, y esto sí que es verdad, y lo ha dicho la alcaldesa, una empresa no solo tiene que ganar dinero para sus accionistas, que también, y más que nunca, sino que tiene que dar respuesta y hacer ganar a todos los stakeholders, a toda aquella gente que está interesado en su entorno. A nosotros nos parecía que después de 50 años trabajando aquí con muy buenos resultados, ahora que venían un poquito mal dadas, que venían épocas vacas, pues la decisión fácil no era la mejor decisión y apostamos decididamente para convertir a Cartagena en un pulmón. La inversión de 3.200 millones, obviamente hoy Cartagena es la más grande de España con 220.000 barriles. Cartagena está unida a Puerto Llano, hay un oleoducto y un poliducto que une a una refinería del centro de España con la costa, que esto también es un valor añadido que tiene como consecuencia esta operación. Obviamente ha mejorado la balanza comercial española porque desde Cartagena se están exportando muchos productos. Sin lugar a dudas el tráfico en el puerto yo creo que ha ampliado y ha aumentado muchísimo. La refinería, que como decíamos está basada en la coquización retardada y en el hidrocraqueo, es de máximo nivel y cada día nos dan más alegrías, se mantiene en perfecto estado, la eficiencia energética es francamente buena y al mismo tiempo esto consigue que Cartagena, junto a las demás instalaciones que tiene Cores, etcétera, sea un gran centro de almacenamiento para el resto de Europa, hoy que en Europa se puede almacenar producto en los distintos países. Bueno, en Europa, en el mundo. Y por tanto, Cartagena tiene una capacidad de almacenamiento que me parece recordar que es de 3,5 millones de metros cúbicos. Esto es un auténtico activo porque aquí mismo hay generación de valor, no solo para garantizar la seguridad de suministro a España, sino para garantizar la seguridad de suministro a Nueva Zelanda, por ejemplo. Obviamente, la obra que estamos haciendo en lubricantes también es muy importante. Se ha referido la alcaldesa a los 250 millones de euros de inversión, pero yo creo que más que la inversión, que también es importante, es el producto. El producto permitirá exportar desde Cartagena un lubricante de tercera generación a toda Europa, con una cuota de mercado próxima al 20 o 25% de Europa. Esto también es una gran producción, me parece que las ventas serán de 500 o 600 millones de euros al año, se estima solo en lubricantes, que utilizarán parte de los productos de la refinería y que básicamente pues, pondrán otra vez a Cartagena en el punto de mira. Nosotros nos sentimos muy honrados de ayudar a poner el valor arqueológico de Cartagena, y digo que nos sentimos muy honrados en visibilidad, ¿no? Hoy esta mañana estábamos visitando el Molinet y la verdad que es espectacular. Yo no he visto cosas parecidas, es decir, en tanta concentración, en tanta calidad y en tanto diseño también, porque allí se combina el diseño arqueológico, bueno, la realidad arqueológica con un diseño arquitectónico que no agrede en absoluto, sino que hace muy placentero la visita, ¿no? Nosotros estamos encantados, igual que estamos encantados con la colaboración con las universidades, con la formación dual, que de alguna forma también es pionera Cartagena, creo recordar, con una serie de colaboración con alumnos de la educación secundaria con nosotros y nuestra voluntad, si nos dejan, es continuar trabajando para la región y obviamente para Cartagena, con la misma ilusión que hemos hecho la refinería. Es muy fácil hacer una refinería e inaugurarla, luego hay que mantener vivo la llama de la ilusión en el proyecto, etcétera, y nuestra gente está absolutamente ilusionados, como lo puedo estar yo, puesto que yo soy reflejo de ellos, en lo que es el proyecto de Cartagena y en sentirnos importantes en nuestra medida en colaborar al desarrollo de esta región. Muchísimas gracias.